Aquí lo importante es que para el tratamiento, pues se recomienda en las fases agudas de la enfermedad, pues en pacientes asintomáticos el reposo, la reincorporación de actividades diarias, perdón, debe efectuarse de manera paulatina. La dieta debe de ser de acuerdo con el apetito del paciente. Al recuperarse el mismo, se recomienda pues una dieta normal y balanceada que vaya retomando sus actividades cotidianas a la normalidad. Y en el caso de tratamientos para hepatitis crónicas, pues en el caso de que sean persistentes, han tenido distintos tratamientos, resultados variables. En el caso del tratamiento farmacológico, las indicaciones en pacientes con antígeno E positivo y negativo, pues se requiere considerar la combinación de tres elementos, es decir, tener en cuenta el nivel de carga viral, el nivel sérico de aminotransferasas, así como también el grado y estadio histológico que ya revisamos también previamente. Eh, bueno, el objetivo del tratamiento de la hepatitis B crónica es mejorar, como les menciono, la calidad de vida y prevenir la progresión de la enfermedad hacia una hepatitis fulminante o cirrosis descompensada, un hepatocarcinoma y la muerte. Entonces hay que considerar el tratamiento en aquellos pacientes con un conteo pues, viral alrededor de 2.000 unidades por mililitro o niveles aproximadamente de unas 10.000 copias. También hay que tener una evidencia pues histológica o hepática con una biopsia mediante marcadores no invasivos que son los que se conocen como fibrotest de actividad necroinflamatoria que revisamos en las imágenes anteriores. Y bueno, en los pacientes con cirrosis hepática descompensada hay que dar un tratamiento antiviral urgente con análogos nucleótidos. Esto pues para tener una supresión viral rápida y la prevención efectiva de la resistencia con estos elementos. En cuanto al tratamiento, pues existen dos tipos y que los tenemos en la tablita que vemos en nuestra diapositiva, que es con interferones que van a actuar como inmunomoduladores y los antivirales, los análogos nucleótidos que ya mencionamos. Ujú. Las ventajas de uno y de otros, pues es que, por ejemplo, en el caso del interferón alfa, tiene una duración finita, la ausencia de resistencia y elevadas tasas de seroconversión en cuanto a los antígenos. En el caso de los análogos nucleótidos, pues tienen un efecto antiviral muy potente, muy buena tolerancia y su administración es oral. En cuanto a las desventajas, más adelante vamos a ver un poco más acerca de indicaciones y contraindicaciones, pues es el moderado efecto antiviral en cuanto al interferón, que lo puede cumplir el análogo nucleótido, Ujú. la pobre tolerancia y la administración subcutánea. Y en el caso de los nucleótidos, pues el riesgo de resistencia y las bajas tasas de seroconversión. Si vemos, son totalmente contrarios, pero se pueden este, complementar bastante bien ambos. Entonces, en cuanto a la seroconversión, por ejemplo, es considerada como una de las consecuencias o de los objetivos más importantes del tratamiento en estos pacientes, ya que pues esta seroconversión, perdón, pues nos ha demostrado tener ya un mejor pronóstico en cuanto a los pacientes con una hepatitis o una infección crónica. Este, la que sigue, por favor, Nay. Entonces, aquí tenemos una tablita en la cual nos indica el tipo de tratamiento de acuerdo al antígeno y si se necesita utilizar pues cualquiera de ambos tratamientos, ya sea el interferón o los nucleótidos. En los pacientes con una infección crónica, la administración, por ejemplo, de interferón alfa comparado al interferón alfa 2A, pues es superior en cuanto a eficacia para la eliminación del antígeno E, pero la supresión de la carga viral y la normalización va a ser más adecuada y como lo vemos en la tablita aquí digamos, en la fila
En la 4, aquí vemos la duración del tratamiento para pacientes con hepatitis crónica positivo del antígeno E y vemos cómo el interferón es el que más se recomienda de 4 a 12 meses. Sin embargo, pues hay un PEG y un normal, pero aquí la administración del PEG tiene pues es más convencional, pues por lo que les mencionaba. Ok. La que sigue, Nashi, por favor. Bueno, tantito antes, perdón. Hablando un poco acerca de los antivirales, ¿de cuáles iba a hablar? Que el empleo a largo plazo de estos análogos nucleótidos, pues es recomendado solo en aquellos pacientes y como se observa aquí en la tablita de la duración de tratamiento, solo en aquellos pacientes que no alcanzan una respuesta virológica sostenida, o también se recomienda en pacientes con cirrosis hepática, independientemente al estatus del antígeno al que se presenten, o si hay una seroconversión del antígeno E, por ejemplo. Entonces, aquí hay, si nos vamos hacia la fila de la telvidubina, si está aquí, que es la penúltima, pues aquí podemos observar que versus la miglubina, por ejemplo, en pacientes con antígeno E positivo y negativo, es superior debido a que pues estos pacientes logran una mayor tasa de viremia indetectable y menor resistencia viral. Sería por lo que se puede dar y pues la dosis es de 600 miligramos por día. Entonces, a los pacientes con infección crónica por hepatitis B, se va a recomendar un tratamiento que conforme mediante la combinación de inmunomoduladores y antivirales tenga una menor eficacia y un elevado riesgo de resistencia de la administración de una inmunoterapia. Entonces se recomienda el uso de ambos por las ventajas y desventajas que previamente les mencioné. Que ambos tienen. Sí. La que sigue, Naya, ahora sí, por favor. Y bueno, continuando con esto, vamos a hablar de hepatitis C. Siguiente. Y bueno, obviamente va a ser causado por el virus de la hepatitis C. Este virus, pues, nada más en sus generalidades más comunes, va a ser que es una cadena sencilla de reina, como todas las demás. Tiene 6 genotipos y 80 subtipos. Y en México los que van a predominar va a ser el genotipo 1 y 2. Y esta hepatitis, una de sus características principales es que es la causa más común de hepatitis post-transfuncional. Y bueno, la vía de transmisión obviamente pues, va a ser percutánea, aunque también se dice que puede ser sexual y perinatal. En este caso, las personas que más comúnmente van a presentar hepatitis C van a ser los adictos a drogas, los pacientes que tengan hemodiálisis, obviamente los recién nacidos, relaciones sexuales de alto riesgo, esto que implica pues obviamente el uso de no ocupar condón, etcétera, ¿no? Y pacientes con requerimientos de sangre en forma repetitiva, ¿no? O sea, pacientes que tengan que ser transfundidos cada cierto tiempo, etcétera. La siguiente. Sí, aunque la donación de sangre pues es muy segura, ¿no? Sí, Pueden sí. estar recibiendo, dando, pero ya eso es muy seguro. Es más difícil que se transmita por ahí, ¿no? Pero bueno, puede pasar, por supuesto. Nunca se descarta. Uh-huh. En la patogenia, su periodo de incubación es de 15 a 150 días aproximadamente. El promedio es de 50. No hay una patogenia como tal establecida y específica, pero se dice que en algunos estudios se ha visto que este es un daño directo a los hepatocitos, es decir, que es un virus citopático, ¿no? Y que hay unas leves lesiones degenerativas con mínimo infiltrado inflamatorio y aproximadamente la mayoría de los pacientes, es decir, un 80%, tiene una infección autolimitada y solo el 10% desarrolla una infección crónica. Estos anticuerpos del VHC pueden permanecer en sangre incluso hasta por 10 años. La siguiente. En las manifestaciones clínicas, en su mayoría van a ser subclínicas e insidiosas. Estas van a estar dadas por fatiga leve, y función hepática conservada. El 5% va a cursar infección aguda corintricia y puede ser cirrosis después de los 21 años de la infección y carcinoma hepatocelular después de 29 años de la infección. O sea, que es una infección latente que pues, puede causar problemas a muy largo plazo. Y aquí los niveles de minutos de esperanza van a variar ampliamente, que eso también va a ser una pauta para el diagnóstico. Puede haber incluso manifestaciones extrahepáticas,
como es la crioglobulinemia, glomerulonefritis membranoproliferativa y porfiria cutánea tardía, como se puede ver en la foto. Hay también algunos factores de riesgo que pueden predecir la gravedad de la enfermedad. Aquí en este caso vamos a hablar de que la ingesta de alcohol, la adquisición de la enfermedad después de los 40 años y que sea el sexo masculino puede incluso agravar estas manifestaciones clínicas. Y obviamente, si estamos hablando de que un paciente es bebedor, obviamente va a ser una progresión más rápida a cirrosis y es más probable que desarrolle un carcinoma hepatocelular. La siguiente. El diagnóstico, pues frecuentemente no se reconoce porque la mayoría de las personas son asintomáticas hasta que al momento de realizar una donación de sangre o ver en un estudio de laboratorio la elevación de las aminotransferasas es que se diagnostica. Los anticuerpos van a ser aparecidos 6 a 8 semanas a través de una ELISA y 1 a 2 semanas a través de PCR. Y en el caso de que ya estamos hablando de que hay un daño hepático, pues podemos realizar una biopsia. Y la siguiente, por favor. El tratamiento tiene como modo prevenir los síntomas, abatir la actividad de la enfermedad, prevenir el desarrollo de cirrosis y de carcinoma, así como la desaparición, obviamente, del virus. Sin embargo, en este tipo de tratamientos tienen que priorizarse los pacientes con fibrosis y pacientes con manifestaciones clínicas extrahepáticas. Aquí el esquema de tratamiento va a ser peginterferón, alfa 2B, con 180 microgramos por semana, junto con ribavirina de 800 a 1200 miligramos por semana. Esto durante 48 a 72 semanas. O sea que sí es un tratamiento bastante largo, ¿no? Hasta que se normalice los valores de aminotransferasas y que incluso, si es posible, desaparezca la carga viral. La siguiente, por favor. Y bueno, continuamos con la hepatitis D. La siguiente, por favor. Esta hepatitis D, como tal, no va a generar una enfermedad por sí sola. Esta tiene la capacidad de favorecer la hepatitis fulminante o acelerar el deterioro en pacientes infectados por virus de la hepatitis B. En este caso, va a ser un virus ARN defectuoso que únicamente se va a replicar en presencia de antígenos HB. Y este va a ser reconocido a través de pruebas de laboratorio debido a que tiene una nucleocápsido inmunofluorescente. La siguiente, por favor. Los mecanismos de transmisión van a similares a hepatitis B. Y bueno, esto podemos relacionar el consumo de drogas parenterales, contacto con sanguinoderivados, igual contacto sexual o medidas sexuales con poca seguridad. Y prenatal, aunque este es muy raro. La siguiente, por favor. En la patogenia, aquí vamos a ver un efecto citopático que va a generar un daño hepatocelular más marcado. Esto va a generar autoanticuerpos dirigidos contra varias porciones celulares del hígado y, como ya se los mencioné, requiere antígenos HB para que este virus D pueda generar realmente un daño. Sin embargo, se dice que si estamos hablando de una infección de VHC, este VHC va a inhibir la replicación del VHD. O sea que tiene que ser a fuerzas antígenos HB. Este virus, en su concomitancia con el B, puede generar hepatitis fulminante. Y esto va a generar microvesículas de grasa, intensa degeneración eosinófila. Eosinofílica, se dice. Perdón, sí. En las manifestaciones únicas puede ser aguda o crónica. Aquí las manifestaciones van a ser similares a una hepatitis normal, sin embargo, este va a ser más grave. Incluso se menciona que se puede desarrollar cirrosis en los primeros 2 años. Y tomando como, por ejemplo, el virus de hepatitis C, que puede desarrollarse hasta después de 21 años, aquí son nada más 2. Como les mencioné, es una ecoinfección que puede ser autolimitada. Es una incubación relativamente rápida, de 50 a 150 días. Y puede haber también un mecanismo de subinfección, es decir, que este paciente no tenga como tal el virus latente de virus de hepatitis B, pero que haya tenido un proceso inflamatorio hepático severo. Esto hace que este virus D reactive esa hepatitis crónica. La siguiente. Y bueno, se pueden investigar marcadores como ELISA y PCR, ¿no? Los indirectos de ELISA van a registrar la respuesta inmune de los hospedero con anticuerpos antivirus D, y la PCR, o igual radioinmunofluorescencia, porque recuerden que la nucleocápside es inmunofluorescente,
Puede igual detectar los componentes virales, así como el ácido ribonucleico y el antígeno D. En el periodo de coinfección, que es el momento de que se desarrollan los dos virus al mismo tiempo, se puede detectar primero el antígeno HB, después seguido del virus D, y posteriormente, obviamente, pues el antígeno D, ¿no? Un par de semanas después, cuando ya iniciaron los síntomas y la versión de transaminasas, se pueden encontrar VH tipo IgM que duran aproximadamente 4 semanas y que van disminuyendo hasta que la infección pues desaparece, ¿no? Y en la superinfección, por ejemplo, el paciente es portador de virus B y aproximadamente 4 semanas después de la infección por el virus D, aparece en el suero el ARN del virus D, y pues aquí es donde se puede identificar a través de estos mecanismos de marcadores. Y, por favor. En el tratamiento se dice que actualmente no existe un tratamiento que sea totalmente efectivo contra este virus y contra la infección concomitante que genera con el B. Pero si hay pacientes con hepatitis crónica, se puede ocupar interferón alfa, 10 millones de unidades, 3 veces por semana durante 12 meses. Y en el caso de que haya una cirrosis hepática, pues se puede optar por un trasplante si el paciente es candidato. Y la siguiente. Y seguimos con la hepatitis E. Este va a ser una hepatitis de transmisión entérica, no va a tener envoltura lipídica y ocasiona infecciones generalmente en brotes epidémicos y afecta un poco más a los adultos jóvenes. La siguiente. Por favor. Y bueno, su mecanismo de transmisión obviamente va a ser enteral. Siguiente. Y bueno, en su patogénesis, en la patología, va a tener una incubación bastante rápida de 22 a 60 días a comparación de los demás virus. Y este va a generar igual cambios degenerativos en los hepatocitos. Aquí puede haber una colestasis, transformación de los ductos biliares, aunque aquí pues, se conserva la estructura lobular y después puede generar degeneración y arredondamiento, así como hiperplasia de las células de Kupffer. Puede generar necrosis focal aguda e infiltración hematoide. La siguiente, por favor. Sí, es importante reconocer que este proceso de patogénesis puede desarrollarse y resolverse sin dejar secuelas crónicas, ¿no? En las manifestaciones clínicas, vamos a tener los sintomáticos que van a presentar obviamente ictericia, van a tener una fase pronómica de 1 a 10 días, en las que vamos a tener náuseas, coluria, dolor abdominal, vómito, prurito, dolor articular, exantema, diarrea y fiebre. Y en este caso se menciona que en las mujeres que están gestando puede generar una alta mortalidad de aproximadamente del 13 al 33% de mujeres gestantes. Y la siguiente. Igual el diagnóstico, pues, igual que sus similares, va a ser inmunoensayos a través del anticuerpo IgM, anti-VHE, y por la PCR a través de detectar el virus o el ARN de este virus a través de las heces. En este caso, individualmente los casos de infección por VHE no se inscriben clínicamente otros tipos de hepatitis viral aguda, por lo que es importante un diagnóstico oportuno de este virus. Este virus, bueno, perdón, el anticuerpo de este virus va a permanecer hasta 5 y 6 meses. La siguiente, por favor. No hay ningún tratamiento específico y se deben seguir las mismas indicaciones descritas para el manejo de la hepatitis A. Reposo y cosas de esas, Justo. principalmente. Y por último, la hepatitis G, que no es tan común, pero pues no está de mal mencionar. No por eso deja de existir. Y bueno, es un agente bastante inocente que tiene un 95% de homología con las secuencias de VHC. Tiene 3 genotipos y el 2 es el más común. En algunos casos se puede encontrar como coinfección en hepatitis C y B, pero más común con C. Así. Aquí se va a transmitir mediante transfusiones, que ya habíamos dicho que es muy poco probable, pero pues no por eso es imposible. A través de drogas intravenosas, por vía perinatal y con casi todas las demás por vía sexual también. En la autopatología hay una muy moderada esteatosis, no hay aumento de infiltrado celular, no hay necrosis, y aquí lo que sí puede ocurrir es que este virus permanezca integrado en linfocitos y genere una viremia crónica. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una enfermedad crónica, sino que se quede impregnado en estos linfocitos y puede quedarse ahí por mucho tiempo.
En las manifestaciones clínicas, pues obviamente al ser un virus muy débil y muy leve, va a haber un curso leve, benigno y de corto tiempo. Hay un daño mínimo en hepatocitos, un aumento muy leve de las transaminasas. Y esta diferencia con, por ejemplo, la hepatitis D con el B, no va a aumentar el virus la enfermedad del virus de hepatitis D, ni en enfermedades crónicas, o sea que no va a generar incluso una reinfección. Hoy en día, incluso los pacientes que tienen SIDA y estén infectados por lo único que va a pasar es que va a haber un mayor número de linfocitos CD4 y va a haber una progresión más lenta o no hay progresión de estadios avanzados de la enfermedad. O sea que incluso este virus es tan dócil que incluso en pacientes con SIDA no genera mayores complicaciones. La siguiente. Y bueno, igual, como todos sus similares, igual se detecta a través de PCR o ELISA. Y en este caso, pues no requiere un tratamiento. Y eso es todo. Bueno, muy bien. Eso es lo que queda pendiente seguramente, ¿eh? De la clase pasada. Ok, bueno. Seguramente entonces vieron que el que causa más estragos es el virus de la hepatitis B, ¿no? De alguna manera. Ya sabemos que por ejemplo, bueno, pues reposo, no hay ningún problema, ciertos síntomas por ahí de ataque al estado general, ictericia, etcétera. Y nada más reposo. Entonces el B sí hay que tenerle mucho cuidado, perdón, B y C, ¿no? Pues que hay que tener cuidado con ellos y ya los demás pues son concomitantes, como habían dicho, y de alguna manera pues tampoco causan tanto problema, salvo que se asocien, ¿verdad? Ajá. Entonces, afortunadamente, muchachos, ya no vemos muchos casos de esos ahorita. Ya es muy difícil verlos, sin embargo, sí existen. Ya seguramente hablaron de epidemiología inicialmente y en dónde se encuentra mayormente, ¿no? Las zonas más vulnerables de alguna manera. Y bueno, hay que considerarlo, tenerlo en cuenta, saber los síntomas y poderlo diagnosticar de acuerdo a los antecedentes del que nos refiere el paciente. Y bueno, pues nada más. ¿Tienen alguna pregunta sobre hepatitis? ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Por ahí era parasitosis o...? No, sigue infecciones de vías respiratorias superiores. Perfecto. Entonces, nada más una cosa. En la clase pasada vieron, estamos como los de hepatitis. ¿Qué otro tema vieron? Para yo nada más tenerlo en cuenta. Parasitosis, doc. Esa es la que vi. Bueno, entonces ahí ya se vio. Adelante, pues, entonces, infección de vías respiratorias superiores. Vamos a iniciar entonces con... Sí, un ¿Con qué? momento. Adelante. Ya se ve, ¿verdad? Creo. Sí. Ok. Sí, ya la vemos todos, creo. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros les Bueno, vamos son a tardes, responder. pero bueno. Ay, sí, buenos días, perdón. Ya casi tardes. Les vamos a exponer el día de hoy nosotros, infección de vía respiratoria, superior. Adelante. Bueno, para empezar, las infecciones de vía respiratoria superiores son las más frecuentes de ahora sí que de todo el sistema, pues, respiratorio. Dentro de estas, las más comunes van a ser la sinusitis, el resfriado común, también llamado rinofaringitis aguda, la faringoamigdalitis aguda, la laringotraqueobronquitis y las diferentes variantes de otitis. Otitis, claro. Una Empezando pregunta. ajá. ¿Hasta dónde se divide y de acuerdo anatómicamente, hasta dónde podemos decir que son infecciones de vías respiratorias superiores y hasta dónde ya estamos hablando de otra cosa? Anatómicamente hablando, por supuesto. ¿Sí saben? La división.
Digo, para nada más tenerlo en cuenta, ya ustedes, ya me diste una lista allí de lo que vamos a ver, pero entonces en base a esa lista nosotros tenemos que saber desde el punto de vista anatómico dónde se dividen, ¿no? Vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, para hablar de neumonías, de bronquitis, etc. ¿A dónde se divide, muchachos, anatómicamente? Pues según yo, vías respiratorias superiores hasta laringe. O sea, cavidad nasal, faringe, laringe, y abajo de la laringe ya todo lo que es abajo de la, pues tráquea, bronquios y pulmones ya es vía respiratoria superior, y digo inferior. ¿Quién dice otra cosa? ¿Están de acuerdo con ella? Hasta la carina, ¿ok? Hasta allí es vías aéreas superiores, muchachos. Ya donde se bifurca hacia bronquio principales, ya ahí son vías aéreas inferiores. Ajá, todo hasta la carina es vía aérea superior. Órale, pues, entonces seguimos para no tardarnos tanto. Okay. Bueno, vamos a empezar con rinofaringitis aguda. Esta enfermedad es aguda, normalmente es de origen viral y esta va a estar muy caracterizada por rinorrea, estornudos, irritación nasofaringea y en algunos casos fiebre de bajo o alto grado. Esta es una enfermedad universal, infectocontagiosa, autolimitada y tiene un carácter comúnmente benigno y tiene un cuadro clínico de unos aproximados 3 a 7 días y pasando este tiempo ya hay una resolución pues favorable. Epidemiológicamente, se dice que del 30 al 50% de todas las infecciones agudas de vías respiratorias superiores son rinofaringitis. Esta enfermedad es bimodal, que quiere decir que va a estar en las edades extremas, o sea, es muy característica de las edades extremas y está orientada comúnmente a los cambios estacionales también, tanto invierno como primavera. Está relacionada también con lugares con mucho hacinamiento, como pueden ser las guarderías, y esto de 10 a 12 cuadros por año va a haber en este tipo de establecimientos. En 2018 se dice que hubo 30,000 casos por cada 100,000 habitantes de rinofaringitis y el grupo etario más común son pacientes de 1 a 4 años. Y en total una mortalidad de 2,606 defunciones. Esto en realidad es un número bajo para la cantidad de infectados que hay por rinofaringitis aguda. Digo, por rinitis aguda. O bien las estadísticas no están bien hechas, ¿no? Me refiero a esos casos subclínicos, ¿no? Donde no se reportan, etcétera. Hay que considerar, ¿no? Adelante. Bueno, etiológicamente sabemos que los virus que pueden causarnos esta enfermedad son los tipos de rinovirus, coronavirus, adenovirus, parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, la influenza A y B, los coxsacievirus y los ecovirus. En las bacterias tenemos casos de estreptococo beta hemolítico y algunas otras bacterias que pueden causarlo es el Mycoplasma pneumoniae. Pero en general las rinofaringitis son más comúnmente víricas. Hablando un poquito de la fisiopatología de esta enfermedad, la vía de entrada va a ser la mucosa nasal y conjuntival. Esto va a ingresar y va a obviamente desarrollar cambios citopatológicos en el epitelio que nos van a llevar a una replicación in situ y diseminación del virus. El virus va a empezar a generar daño al epitelio respiratorio, a los senos paranasales y en algunos casos a la trompa de Eustaquio, y esto nos va a dar las propias manifestaciones clínicas características de esta enfermedad. Y como les mencioné, a los 5 o 7 días hay una resolución positiva. Entonces, el cuadro clínico de la rinofaringitis son febrícula de más o menos 38 grados Celsius, cefalea, mialgias, adinamias y malestar general. Y pasándonos a los síntomas respiratorios, vamos a tener pacientes con odinofagia, con picor y cosquilleo en la garganta, rinorrea, congestión nasal, estornudos y en algunos casos tos seca y leve. El diagnóstico es más que nada pues clínico en este tipo de enfermedades porque obviamente nosotros al explorar vamos a observar la mucosa nasal y faringea inflamada y eritematosa. Podemos en algunos casos tener hiperplasia linfoide en orofaringe, excreción mucopurulenta retronasal. En algunos casos puede haber adenopatía cervical leve, aftas en la mucosa labial, pero lo característico es que las conjuntivas pueden estar pues muy enrojecidas y los tímpanos también pueden estar irritados. Esto en cuanto a virus.
En las complicaciones de rinofaringitis, la mayoría están asociadas a patógenos bacterianos. ¿Esto qué quiere decir? Que los Streptococcus pneumoniae, los Haemophilus y los Staphylococcus aureus nos pueden dar complicaciones como son la otitis media, la faringoamigdalitis, adenitis cervical, laringotraqueitis, bronquitis y neumonías. Y bueno, el tratamiento de este tipo de infecciones es sintomático, y en la mayoría, pues como se resuelven en 5 o 7 días, nuestro tratamiento que vamos a mandar es hidratación, reposo y en algunos casos lavados nasales. En el caso de que el paciente esté manifestando fiebre, podemos mandar paracetamol o ácido acetilsalicílico en niños. Antihistamínicos podemos considerarlos, pero hay que tener en cuenta que estos resecan e irritan las mucosas un poquito, pues más a veces, y pueden producir en algunos casos sedación. No debemos, ¿mande? Un poquito más, dices, un poquito más. Las resecan y ya, no, es que se oye así medio un poquito más. Ah, ok. Pues normalmente no están resecas, ¿no? O sea, simplemente están hidratadas por moco y el antihistamínico las reseca, punto. Uh-huh. Ok, bueno, Sí. nosotros no tenemos que mandar obviamente antibióticos como profilaxis. Inmunoglobulinas podemos administrar en aerosol 2 veces por día. Y en el caso de que estemos hablando de virus de influenza, podemos mandar amantadina y remantadina, que son los que impiden la replicación de este virus. En los niños de 1 a 9 años o hasta 40 kilogramos de peso, la administración, bueno, la posología es de 5 miligramos por kilo por día, por 2 a 5 días, máximo 150 miligramos por día, en 2 fracciones. Y en niños mayores de 10 años o de más de 40 kilos son 200 miligramos por día en 1 o 2 aplicaciones. Y obviamente la prevención más importante en este tipo de enfermedades es el lavado correcto de manos, que ahora lo hemos estado viendo una y otra vez con esta epidemia de coronavirus, y las vacunas en los niños, como puede ser la trivalente contra los virus de influenza A y B, H1N1, H3N2 y B, y la vacuna trivalente de cepas A y B de influenza. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar. A ver, aguántame tantito, quiero hacerles algunas acotaciones. Es muy importante lo que dices. Fíjate cómo en la etiología, ya mencionaste ya el coronavirus, ¿recuerdas? En la etiología e incluso los virus de la influenza. Antes de todas estas pandemias, nosotros hablábamos de infecciones de vías aéreas superiores y hablábamos tranquilamente de coronavirus, virus de la influenza, que podían afectar principalmente todas el aparato respiratorio superior y sin ningún problema, ¿no? Regrésate atento a tratamiento, nada más. Entonces, nosotros mencionábamos eso en cuanto a la etiología y decíamos, bueno, infecciones de vías aéreas superiores, nada más. Regrésate a tratamiento, por favor, tantito. Ahí. Y decíamos, bueno, vías aéreas superiores, infección por vías aéreas superiores, coronavirus, virus de influenza, el sincitial respiratorio, todos los que mencionaste, ¿no? Pero ya hablamos de coronavirus y hablamos de virus de influenza sin tener en cuenta la gravedad con la que ahora estos agentes etiológicos se manifiestan, ¿verdad? Sin embargo, por eso me detengo aquí en tratamiento, porque efectivamente hasta ahorita, ¿sí? Salvo ya la vacuna que se está implementando en estas fechas, desde que inició esta mutación del coronavirus, que ya ustedes ya saben desde dónde viene y todo esto, el manejo que se le daba nosotros era realmente manejo sintomático también. Obviamente, con esta mutación que presentó este virus que estoy hablándoles, que nos dio esta pandemia, la principal manifestación clínica era la neumonía, ¿sí? Entonces, este virus que provocaba infección de vías aéreas superiores, ahora al mutar, al modificarse su estructura genética, atacaba principalmente más abajo lo que era los neumocitos, ¿no? Y provocaba la neumonía.
pero de todas maneras el tratamiento no seguía, no tenía otra condición más que tener el mismo tratamiento que estás mencionando aquí. Ajá. Incluso en el punto 4 que mencionas aquí, no deben emplearse antibióticos como profilácticos. La verdad es que no. Ajá. Pero nosotros lo hacíamos. Es decir, era, fue tan o es tan agresivo y tan severa la infección que nos puede dar lo que se llama sobreinfecciones bacterianas, ya también lo mencionaste adelantito, ajá, o previo, en cuanto a la sobreinfección. Entonces, antes de todo esto que les estoy diciendo, incluso coronavirus y virus de la influenza, porque también la influenza, acuérdense que nos dio una pandemia importante, ajá, o una epidemia importante aquí en México hace algunos años, y ahorita con lo que estamos viviendo, pues esto era, decía, podemos ir tranquilamente, infecciones vías respiratorias superiores, coronavirus y virus de la influenza, y no nos provocaba ningún empacho. Decíamos, ok, tratamiento sintomático, hidratación, reposo, lavados, paracetamol, etcétera. No hay que usar antibiótico y todo esto, ¿sí? Y obviamente en prevención, pásate a la que sigue, en prevención, allí el énfasis que tú también le das ahorita en cuanto al, dame la que sigue, por favor, en cuanto al lavado de manos, obviamente ahora sí, ¿no? Después del niño ahogado queremos tapar el pozo. Ahora, el lavado de manos y claro, el uso de cubrebocas y ya todo lo que ustedes ahorita saben, es algo tan importante que se está reiterando y que antes, por supuesto que se reiteraba, pero no le hacíamos mucho caso, ¿sí? Obviamente aquí también hablas de la trivalente en cuanto a las vacunas para la influenza y ahora pues ya tenemos ahorita la vacuna del SARS-CoV-2, ¿no? Que está en boga y que se está aplicando. Entonces, nada más era esa acotación que yo quería hacerles, muchachos, algo que era tan, digamos, que no causaba tanto problema como al mutar, nos fue dando esta alta mortalidad que ahora la estamos viviendo, ¿no? Nada más, eso es lo que quería acotar con ustedes, muchachos, y seguimos, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito también de faringoamigdalitis aguda. En definición, es una infección de la faringe y amígdalas que se va a caracterizar por la garganta, ahora sí que, pues sí, la cavidad orofaringe o la garganta roja. Va a tener más de 5 días de duración. La afección es a ambos sexos y en las edades pues es parejo, pero es muchísimo más frecuente en la infancia. Epidemiológicamente tiene una mayor prevalencia igual en otoño e invierno. Y durante 2017 se llegaron a solicitar 738.638 consultas de primer nivel de atención por este motivo. Y en niños menores de 3 años, la principal etiología es viral. En niños de 6 a 15 años, la etiología ahora sí que como que es un 50-50 entre virales y bacterianas. Y en pacientes mayores de 18 años, solo el 25% de estas infecciones van a ser por bacterias. Es útil considerar también las características estacionales de aparición de este proceso, porque los rinovirus, por ejemplo, tienden a surgir muchísimo más en primavera y otoño. Las que son producidas por enterovirus son más frecuentes en la estación de verano. Y las faringitis estreptocóxicas o algunas de coronavirus antes de esta pandemia se daban más a menudo en invierno. Y las faringitis causadas normalmente por influenzas suelen coincidir con las fases epidémicas de gripe de esta población. O sea, ya sabemos que la influenza tiene ciertos picos, ¿no? Claro. Bueno, dentro de los factores de riesgo, obviamente vamos a tener la exposición a los pacientes enfermos con faringoamigdalitis, el tabaquismo, tanto activo como pasivo, algunos casos de reflujo gastroesofágico, la enfermedad, bueno, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, pacientes inmunocomprometidos, exposición crónica a aire acondicionado, y una actividad laboral relacionada con el uso excesivo de la voz. Bueno, como les dije, el 70% más o menos van a ser virales y hay que considerar el grupo de edad. Pero si hablamos un poquito de bacterias, la que más ruido nos va a causar a nosotros como médicos y a la que tenemos que estar
pues alerta es a la Ujú. infección por estreptococo BT hemolítico del grupo A, aunque también tenemos en los patógenos característicos Mycoplasma pneumoniae, clamidofilia, y en los virus adenovirus, Coxsackie, Epstein-Barr y Neisseria gonorrea también nos puede dar este tipo de padecimientos. Ahora, en la fisiopatología, sé que este cuadrito se ve como muy elaborado, pero está muy bien como sintetizado. Y nos vamos a centrar en la faringoamigdalitis estreptocóxica por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, esta bacteria va a llegar al sitio de infección y sabemos que tiene adhesinas. Estas adhesinas van a incluir el ácido lipoteicoico y la proteína M. Y van a adherirse al epitelio faríngeo. Esta bacteria va a secretar sus características streptotoxinas, la A, la B y la C, y un superantígeno. Los superantígenos van a estimular a los linfocitos T, haciéndolos que liberen citocinas proinflamatorias, como puede ser la interleucina 6, el TNF-alfa y el interferón gamma. Factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral y el interferón. Y obviamente, al liberarlas, la célula va a causar, bueno, le van a causar daño a la célula y va a generar hemólisis. Esta hemólisis clínicamente se va a observar como petequias y eritema. Después, estas mismas toxinas van a estimular a los monocitos. Ellos también van a secretar interleucina 1, que sabemos que es pirógena y nos va a desatar fiebre en el centro de control y hipotalámico de la temperatura. Y el TNF-alfa va a facilitar la infiltración de células del sistema inmune. Nos van a, obviamente, liberar moduladores. Los espacios entre células se van a abrir y este tipo de espacio va a propiciar que el fluido y las proteínas dentro de los vasos salga al espacio intersticial y esto clínicamente lo vamos a observar como edema faríngeo. Y también al entrar células del sistema inmune, se van a acumular estos depósitos de bacterias y sus productos inflamatorios y clínicamente lo vamos a observar como el exudado faríngeo. Este estreptococo también va a tener streptolicina O, que va a entrar al sistema circulatorio, va a formar agregados tóxicos, va a generar lisis, y en este tipo de padecimiento vamos a ver clínicamente la forma de escarlatina de este tipo de infección. Rash escarlatiniforme, dice, ¿no? Bueno, rash escarlatiniforme, pero sí es la forma escarlatina de la infección del virus de la bacteria. Bueno, clínicamente, entonces ya con todo lo que les acabo de decir, vamos a tener eritema faríngeo difuso, dolor, petequias en el paladar blando, pero si encontramos presencia de tos, de rinitis o de conjuntivitis, podemos irnos a sospechar de algo viral. En cambio, si la fiebre está muy elevada, ahí es cuando tenemos que empezar a sospechar de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Cuando encontremos adenopatías o adenopatías cervicales dolorosas al tacto y exudado blanquecino o amarillento. Creo que este cuadro está más como, pues sí, más desglosado de cómo podemos tratar de diferenciar clínicamente algo viral de algo bacteriano, ¿no? El inicio va a ser gradual en los virales. Síntomas van a ser fiebre variable, odinopagia, tos, rinitis, conjuntivitis, mialgias, y el exudado es blanquecino normalmente, y las adenopatías están ausentes o pequeñas. En la bacteriana, en cambio, el inicio va a ser brusco, va a tener fiebre importante, odinofagia, cefalea, podemos tener otalgia, y el exudado va a ser purulento, y las adenopatías van a ser dolorosas y muy aumentadas de tamaño. Hay que estar atentos a los criterios de Centor, que son para identificar las posibles faringoamigdalitis bacterianas. Estas van a tener un punto por cada una de las características y sumándolos vamos a tener el riesgo de infección por estreptococo del beta hemolítico del grupo A, y son los mismos que ya les mencioné: la fiebre de más de 38 grados, que no haya tos, adenopatías, exudados y la edad. El diagnóstico, aquí el gold standard es la cultivación el cultivo de secreciones faríngeas, porque va a ser el más certero de todos. Lo único malo es que el resultado va a ser de 24 a 48 horas. Otro tipo de test que podemos hacer es el test de exudado faríngeo de estreptococo A. Es muy rápido
pero la sensibilidad es de 75% y su especificidad es del 95%. O sea, en realidad el gold standard de aquí es el cultivo, pero también podemos emplear otras pruebas en caso de que estemos sospechando, ¿no? De estreptococo. No, y 24 a 48 horas es algo rápido, créeme. ¿Eh? Hay veces que si tú mandas cultivar las secreciones faringias, nos tardan entre 5 y 7 días en algunos laboratorios, principalmente ahí en los hospitales. Entonces nosotros tenemos que iniciar tratamiento previo. Entonces, pero 24 a 48 horas, si te lo dan en ese tiempo, a todo dar. ¿Por qué? Porque en un día después ya tienes tus resultados. Digo, si es algo que dices tú, ay, se va a tardar, pero hay veces que se tarda más. Entonces, 24, 48 horas es algo adecuado. Dale. Bueno, podemos tratarlas, no farmacológicamente, con reposo, aspiración de secreciones nasales, inhalación de vapores, alimento blando, pero también tenemos que mandar, abundantes líquidos. Sintomáticamente, podemos nosotros mandar paracetamol, 10 a 15 miligramos por kilo, en dosis de 3 en 3 dosis de 3 a 5 días. O ibuprofeno, también podemos mandarlo de 20 a 30 miligramos por kilo por día, dividido en 3 a 4 dosis diarias. Aunque también tenemos que estar conscientes que en el caso de que estemos sospechando de faringoamigdalitis por estreptococos, el tratamiento sí tiene que ser dirigido y podemos emplear penicilina B, vía oral por 10 días. En niños menores de 12 años se manda 250 miligramos cada 12 horas. En niños mayores se manda 500 miligramos cada 12 horas. Podemos también ocupar penicilina G benzatínica en una inyección intramuscular dosis única. Si ya pesa menos de 27 kilogramos, se mandan 600,000 unidades. Y si el paciente pesa ya más de 27 kilogramos, 1,200,000 unidades. Podemos mandar también amoxicilina, amoxiclav, por 10 días, 50 miligramos por kilo por día, cada 12 o 24 horas. Y en niños menores de 4 años se mandan 750 miligramos por día en una sola dosis. Y los adultos, la dosis es de 500 miligramos cada 8 horas. Otro tipo de Amoxiclav tratamiento es también. una marca, ¿no? Amoxiclav es una marca, ¿no? Bueno. Amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Siempre. Hay que hablar de la sal siempre. Ok, síguele. También podemos mandar clindamicina por 10 días. La dosis es de 20 miligramos por kilo por día, cada 12 horas, y en adultos de 300 miligramos cada 12 horas. En pacientes que tengan alergias a las penicilinas, sabemos que hay pacientes con reacciones retardadas y reacciones inmediatas. En los pacientes con reacción retardada, el tratamiento alterno es cefadroxilo por 10 días de 30 miligramos por kilo por día, cada 12 horas. Y en adultos la dosis es de 500 miligramos. Y en los pacientes con reacciones inmediatas aceleradas, el tratamiento alterno es acitromicina por 5 días, 10 miligramos por kilo por día en una sola dosis, y en los adultos de 500 miligramos por día. Y otra opción es claritromicina por 10 días, 10 miligramos por kilo por día cada 12 horas, y en adultos la dosis es de 250 miligramos cada 12 horas. Después de que mandamos este tratamiento, en el caso de sospecha de estreptococo beta hemolítico de grupo A, se tiene que emplear un tratamiento de erradicación que va a iniciar 9 días después de la enfermedad aguda, y se va a tratar con penicilina benzatínica, 1,200,000 unidades cada 21 días a partir de la primera aplicación de penicilina, y el tratamiento es por 3 meses. O otro tipo de tratamiento es clindamicina, 20 miligramos por kilo por día en 3 dosis. ¿Por qué tenemos que mandar este tratamiento de erradicación? Porque sabemos que este tipo de enfermedades, si nosotros no actuamos a tiempo, pueden generarnos secuelas y graves, como son la fiebre reumática y la glomerulonefritis, que se dan más que nada por la reacción a la proteína M que va a estar en la membrana de esta bacteria, que tiene un mimetismo con las células de las válvulas cardíacas. Muy bien. Esto se los puse porque en algunos pacientes la hipertrofia amigdalina llega a ser, muy importante. Vamos a emplear la escala de hipertrofia amigdalina de Brodsky, que la vamos a contar del 0 al 4. El 0 es obviamente que no hay hipertrofia, el 1 que va a abarcar menos del 25%,
el 2 del 25 al 50%, el 3 del 50 al 75% y el 4 más del 75%. Este tipo de amígdalas, sabemos, bueno, las amígdalas son un componente del anillo de Waldeyer, como ya lo hemos visto, que está compuesto por las adenoides, las amígdalas tubáricas palatinas y linguales. Y esto es importante porque en los pacientes menores de 4 años pueden llegar a generar obstrucción de la vía aérea superior. Sabemos que en los pacientes mayores de 4 años ya no es tan común porque este tipo de tejido, pues sí, se desarrolla hasta los 4 años de edad y ya después es muy improbable que lleguen a generarnos una obstrucción importante. Pero en el caso de que tengamos una obstrucción importante, podemos nosotros considerar una amigdalectomía y nos podemos basar también en los criterios de Paradise, que es la frecuencia bueno, van a tomar en cuenta la frecuencia de episodios de amigdalitis, que sean más de 7 o más de 5 o más de 3, que estos episodios tengan temperatura, adenopatías, exudados, y el tratamiento obviamente va a tener que ser adecuado a la dosis convencional, y una vez que se confirma que este episodio con estas características puede ser de patrón de estreptococo beta hemolítico de grupo A, o este paciente tenga obviamente hipertrofia amigdalina, podemos nosotros recomendar una amigdalectomía en este tipo de pacientes. Y las complicaciones, como les mencionaba, pueden ser supurativas y no supurativas. Supurativas locales como la otitis media aguda, las mastoiditis, la sinusitis, la adenitis cervical supurada y los abscesos amigdalinos son comunes en estos pacientes, y sistémicas ya más graves como la sepsis. Y las complicaciones no supurativas locales son la obstrucción de la vía aérea por hipertrofia amigdalina, y sistémicas como la fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis post-estreptocóxica o la forma escarlatiforme de la infección por estreptococo beta hemolítico de grupo A. Y bueno, ya pasando a lo que es la otitis media, siguiente, Nayi, por favor. Bueno, la otitis media es un trastorno inflamatorio e infeccioso del oído medio que pues va a afectar esa porción, que es lo que sabemos, la caja timpánica, la membrana timpánica, la trompa de Eustaquio y las celdillas mastoideas. Siguiente, Nayi, por favor. Bueno, la otitis media se va a clasificar principalmente en aguda y crónica. La aguda pues se va a caracterizar por presencia de líquido purulento con un inicio súbito y una resolución menor a 3 semanas, mientras que la crónica tiene un comienzo insidioso, un curso lento y su clínica va a ser mayor a 3 meses. Dentro de la aguda vamos a tener una subclasificación que va a ser la otitis media aguda con derrame, cuando va a haber presencia de líquido seroso en ausencia de signos y síntomas de inflamación. La recurrente, cuando se presentan 3 episodios en 6 meses o 4 en un año. Y la persistente, que es cuando pasados 6 días de tratamiento o terminado el tratamiento, hay una recurrencia de la otitis media. Siguiente, Nayib, por favor. Bueno, dentro de su epidemiología tenemos que en el 2020 se registraron 495.345 casos de otitis media aguda, de los cuales hubo una predominancia un poquito mayor hacia las mujeres, en un 57%. Sin embargo, alguna literatura marca que puede predominar en el sexo masculino. Y se registró que la otitis forma el 2% de todas las infecciones de las vías respiratorias superiores. Va a tener una mayor incidencia en invierno, por lo mismo de que está relacionada a las infecciones virales, y es de las razones más frecuentes de consulta médica en atención primaria, particularmente durante los primeros 2 años de vida, ya que tiene una mayor incidencia en la edad infantil, predominando en un 90% antes de los 5 años, de los cuales un 30% tienden a ser recurrentes. El siguiente, Nayi, por favor. Bueno, dentro de sus factores de riesgo vamos a tener una enfermedad viral respiratoria precursora, ya que la otitis media aguda de causa bacteriana en su mayoría va a ser precedida por una infección viral. Otro factor de riesgo serían los niños menores de 2 años, ya que ellos tienen condiciones anatómicas distintas de la trompa de Eustaquio y hay una inmadurez del sistema inmune, así como también va a afectar a pacientes inmunocomprometidos. La lactancia artificial nos va a dar colonización de la nasofaringe por bacterias patógenas, una asistencia a guarderías con más de 4 niños por habitación, así como el hacinamiento nos incrementa el riesgo de contagio. Y también tener cercanía con fumadores y el uso de chupón va a propiciar este contagio.
Siguiente, Nayi, por favor. Bueno, dentro de su etiología vamos a tener que esta puede ser bacteriana y por causa virulenta. Dentro de la causa bacteriana va a predominar el Streptococcus pneumoniae de un 45 al 50%, seguida de Haemophilus influenzae del 20 al 25% y seguida de Moraxella catarrhalis del 10 al 15%. Estas tres pues son responsables del 95% de la causa bacteriana. Y dentro de causa de virus, pues vamos a tener que predominar el virus sincitial respiratorio, la parainfluenza y la influenza. Sin embargo, también puede haber, puede ser causa de rinovirus, enterovirus, adenovirus y coronavirus. Y dentro de la otitis media crónica, sus principales causas van a ser las alergias, traumatismos y alteraciones craneofaciales. Siguiente, Nayi, por favor. Bueno, dentro de su fisiopatología les puse igual este esquemita que la verdad me parece muy, muy completo. Bueno, vamos a tener que va a iniciar con la infección del epitelio respiratorio superior, ya sea bacterial, viral o incluso puede ser ambas. Esta nos va a ocasionar una inflamación y un edema de lo que es la nasofaringe, favoreciendo una colonización y adherencia bacteriana a la misma. Esta colonización nos va a originar una disfunción de la trompa de Eustaquio, la cual se va a obstruir, ocasionando una acumulación de secreciones que se van a producir normalmente en el oído medio. Esta acumulación de secreciones pues nos va a generar una presión negativa del oído medio, la cual, por así decirlo, va a jalar y va a acumular los virus y bacterias dentro del mismo, resultando en una infección e inflamación de este. Esta inflamación, esta infección, pues nos va a dar una liberación de citocinas, dándonos fiebre, la vasodilatación, generando eritema de la membrana timpánica, infiltración de neutrófilos, dándonos la formación de pus, normalmente amarillenta, sin embargo también puede ser blanquecina. Y bueno, este incremento de la presión del oído medio pues nos va a dar lo que es la otalgia. Y pues en infantes la otalgia más la fiebre nos va a dar, pues van a tener pérdida del apetito y se van a mostrar muy fastidiosos los niños. Siguiente, Naye, por favor. Bueno, dentro de su cuadro clínico, este se puede dividir en 4 fases. La primera fase es la tubotimpanitis, donde van a ser los síntomas de resfriado común, que puede ser tos, conjuntivitis, falta de sueño, irritabilidad, hiporexia, rinitis, rinorrea. Y va a ir acompañada de sensación de oído ocupado y en algunas ocasiones puede haber presencia de sordera o incluso tinnitus. La siguiente fase es la hiperemia, que va a estar caracterizada por, como lo dice su nombre, por una hiperemia marginal de la membrana timpánica, como se puede observar en la imagen. Va a haber fiebre mayor a 39 grados, malestar general, otalgia, el tímpano va a estar opaco, es decir, no vamos a lograr observar el triángulo luminoso y el movimiento de la membrana timpánica nos va a producir aún mayor dolor. Siguiente, Naye, por favor. Bueno, dentro de la fase exudativa vamos a tener que aquí ya va a haber la acumulación de secreciones, por lo cual nos va a generar esta mayor presión, dándonos una otalgia intensa, va a haber una persistencia de la fiebre, va a haber náusea, vómito, pérdida del apetito, puede haber tinnitus, hipoacusia conductiva y pues la membrana timpánica se va a observar congestionada, abultada y engrosada e incluso puede haber pérdida de sus detalles anatómicos. Y la última fase es la supurativa, donde ya fue tanta la presión que hay una perforación de la membrana timpánica y esta se va a manifestar por otorrea, ya sea serosanguínea o mucopurulenta. También va a haber hipoacusia y como ya no hay esta presión, el dolor y la fiebre tienden a disminuir. Siguiente, Nayi, por favor. Bueno, para su diagnóstico se va a realizar lo que es la otoscopía y la clínica. El gold standard sería con una otoscopía neumática, la cual se encarga de, con una valvulita, se ejerce presión sobre la membrana timpánica y se evalúa la movilidad de la misma. Cuando se hace la otoscopía, pues se va a observar principalmente lo que es el color, la movilidad y la posición de la membrana timpánica, ya sea que se observe llena, bombada, retraída, hiperémica, opaca, amarillenta, con presencia o no de líquido y la movilidad ya sea dañada o no. Y esto lo podemos registrar mediante la escala otoscópica, que va del 0 al 7. El 0 pues es una otoscopía completamente normal. En el 1 va a haber presencia de eritema,
En el 2 ya hay nivel de líquido, claro y aire. En el 3 pues ya hay eritema más el derrame completo, sin opacificación. En el 4 pues ya hay una opacificación sin abombamiento. En el 5 pues hay un derrame completo con opacificación sin abombamiento. Y en el 6 pues ya hay un abombamiento con invaginación del martillo. Y pues en el 7 pues ya es el derrame completo, opacificación, abombamiento e incluso puede haber la presencia de bullas. Ajá. Las. Siguiente, Nayi, por favor. Y bueno, para su tratamiento, dentro de la otitis media aguda, pues esta suele tener una resolución en un periodo no mayor a 3 semanas. Y cuando es con derrame, esta suele tener una curación espontánea en un lapso de 90 días, por lo que no se recomienda tanto el uso de antibióticos. Sin embargo, estos se recomiendan cuando en menores de 6 meses por su tendencia a tener complicaciones, o en niños de 6 meses a 2 años, cuando el diagnóstico sea certero y si la enfermedad es de moderada a grave, o en mayores de 2 años, ya cuando hay una certera diagnóstica y la enfermedad Certeza. pues, ya es grave. Ujú. Para pues el antibiótico, el de elección sería la amoxicilina, ya que se asocia con una mayor susceptibilidad para Streptococcus pneumoniae del 90%. Su dosis terapéutica es de 80 a 90 miligramos por kilogramo al día, dividida en 3 dosis de 5 a 10 días según la edad del paciente. Este puede disminuir a 7 días. Y se da en combinación con el ácido clavulánico, ya que este va a cubrir bacterias productoras de beta-lactamasas, como es Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Se va a dar 6.4 miligramos por kilogramo al día, dividido en 2 dosis. Y pues otra opción terapéutica en pacientes que sean alérgicos a beta-lactámicos está la clindamicina de 25 a 40 miligramos por kilogramo al día en 3 a 4 dosis por 10 días. La claritromicina, que son 15 miligramos por kilogramo al día, dividido en 2 dosis por 5 a 10 días. O la citromicina, que es de 10 miligramos por kilogramo al día durante un día, seguido de 5 miligramos por kilogramo al día, dividido en 2 dosis de 5 a 10 días. Y pues ya en caso de que haya dolor y fiebre, se va a acompañar de paracetamol o de ibuprofeno. Y aquí no se recomienda el uso de gotas óticas, ya que no ha demostrado ninguna eficacia durante su tratamiento. Siguiente, Naye, por favor. Bueno, les puse este esquemita que define, bueno, resume lo que es parte del diagnóstico y el tratamiento. Y me parece muy, muy completo si lo quieren revisar y no me entendieron a mí. Nada Sí. más es cuestión de ver si tiene o no tiene, ¿no? Ujú. Para seguir ahí el plan. Exacto. Y bueno, finalmente sus complicaciones, estas se dan principalmente en lo que es la otitis media crónica y son frecuentes en menores de 6 meses, por lo mismo es que se da la antibioterapia. La más frecuente de todas va a ser la mastoiditis, donde hay aparición de edema, eritema y dolor a la presión retroauricular, con un aumento del ángulo cefaloauricular, como se puede observar en la imagen. Otra complicación tenemos la laberintitis, que es una afectación a la cápsula óptica. Aquí vamos a observar un cuadro de vértigo, hipoacusia y acúfeno. También puede haber un absceso subperióstico, petrocitis, que es cuando ya se extiende la infección a las celdas del peñasco. O también podemos observar parálisis facial periférica. Esta va a tener una aparición brusca, va a ser parcial, unilateral y afecta principalmente el lado superior o inferior. Y se produce pues por la afectación del nervio del conducto del falopio. Y dentro de sus complicaciones sistémicas, pues tenemos que puede haber una meningitis, un absceso cerebral, subdural o epidural y tromboflebitis. Estas, pues si no se tratan a tiempo, pues sí pueden ocasionar lo que es la muerte. Claro, algo Sí, complicado y serio, ¿no? uh-huh. Y no sé si sordera, también no sé si la traigas, la sordera también Sí. es muy común en estos pacientes como complicación. Sí, que es sí. Y Sordera. bueno, y finalmente de su prevención, pues tenemos que se va a basar principalmente en disminuir al máximo los factores de riesgo, que sería promover la lactancia materna, evitar el uso de chupón, disminuir la estancia en guarderías, disminuir el hacinamiento y mantener completo el esquema de vacunación. Uh-huh. Bueno, compañeros, ahora veremos lo que es la sinusitis.
La siguiente, Naye, por favor. La sinusitis es conocida como la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Habitualmente se dice que va a ocurrir como una complicación de una infección viral de las vías aéreas superiores. También es conocida como una sobreinfección bacteriana de la mucosa de los senos paranasales. En ella vamos a tener que existen 4 tipos de presentación. La presentación aguda, que es aquella que se da en menor a 3 semanas, la presentación subaguda, que se da de 3 a 10 semanas, la presentación crónica, que es aquella en la que se da mayor a 10 semanas, la presentación recurrente es aquella en la que se tiene 3 episodios en menos de 3 meses o 7 episodios en menos de 6 meses. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la sinusitis es una complicación de una infección de las vías aéreas respiratorias altas en el 5% de los casos. En los niños, los meses de invierno van a ser aquellos en los que tengan alta prevalencia. Adultos se dice que solamente un 14% de la población es la que está predispuesta a desarrollarla, y los factores predisponentes de forma general van a ser infecciones de vía aérea superior, el tabaquismo, la exposición a alérgenos o en lugares comunes. Alergenos. Los alergenos o en los lugares comunes como el hacinamiento, perdón. También está asociada habitualmente con la rinitis y es conocida en este cuadro clínico como la rinosinusitis. La siguiente, Naya, por favor. En cuanto a su etiología, tenemos que frecuentemente es causada por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moracella catarrhalis y algunos anaerobios. Y raramente es provocada por Streptococcus aureus o Streptococcus pyogenes. La siguiente, por favor. ¿No? Hablando un poco de su fisiopatología, se dice que al invadir la mucosa va a causar cualquiera de los factores etiológicos va a invadir la mucosa, va a causar una alteración en la función de los senos paranasales. Esto va a desarrollar una obstrucción del seno y una disfunción de la mucosa ciliar. De ahí vamos a tener que el flujo de la flora nasal va a contaminar los senos paranasales, provocando así edema en la mucosa y una consecuente disfunción ciliar. Esto va a causar una infección o una sobreinfección bacteriana sobre la secreción que va a estar, la secreción que va a estar, ¿cómo se puede decir? Que se presenta, ¿no? O sobre, en la región paranasal. La siguiente, Naya. En cuanto a su cuadro clínico, vamos a tener que la congestión nasal va a ser uno de los pilares, pero también vamos a tener una secreción blanquecina, espesa y en algunos casos purulenta. Recordemos que los casos en los que encontramos secreción nasal purulenta son casos en los que generalmente son bacterianas. Vamos a tener una tos persistente y prolongada, una sensación de irritación en la faringe, un goteo nasal posterior, lo va a referir el paciente como si tragase el moco, un dolor facial, que es una clínica muy peculiar de la sinusitis, la cefalia y también ataque al estado general. La siguiente, por favor, Nay. En cuanto a su diagnóstico, se dice que es totalmente clínico, aunque también ahorita les enseñaré que se puede realizar mediante algunas técnicas como los rayos X. En cuanto a lo clínico, ¿qué vamos a encontrar? Pues los datos que ya les había mencionado: congestión nasal y secreción, con una tos persistente, una cefalea recurrente y halitosis. La halitosis es muy importante también. El dolor facial y un edema palpebral. El dolor facial, me gustaría recalcar que va a ser en la zona en la que se encuentran los senos paranasales, principalmente los maxilares. Muy bien. La siguiente, Naye, por favor. Como ya les había mencionado, los estudios de imagen como los rayos X nos pueden ayudar al diagnóstico, ya que vamos a notar ahí bueno, ahorita se los enseño mejor. También vamos a tener una tomografía, resonancias o una
rinofaringoscopía, pero estos ya van a ser en casos más avanzados o más complicados. También se recomienda un estudio bacteriológico o una punción de senos paranasales en aquellos casos en los que ya es una sinusitis más grave, como cuando el paciente presenta una inmunodeficiencia, cuando hay un deterioro franco al estado actual, cuando hay una escasa respuesta al tratamiento o Claro. cuando hay algunas complicaciones. Que se hace crónica, ¿no? También. Ajá, cuando se hace crónica, o también cuando se sospecha que nuestra infección es de un origen nosocomial. Muy bien. La siguiente, por favor, Naye. Miren, aquí les puse una resonancia magnética donde podemos ver la ocupación de los senos paranasales maxilares y esto nos puede ayudar al diagnóstico. Bueno, realmente nos confirma el diagnóstico de que hay una ocupación de la mucosa en los senos paranasales. Aquí podemos ver la ocupación y acá en la imagen de la derecha unos senos sanos. La siguiente, Naye, por favor. En cuanto a su tratamiento, podemos recomendar en la aguda amoxicilina, 90 miligramos sobre kilogramos al día en 3 fracciones por 2 semanas, y esta va a estar complementada por oximetazolina al 0.5% de 3 a 4 veces al día por 3 a 4 días. Hay que recordar que esta va a ser para abrir las vías aéreas, despejarlas de la mucosa mediante la vasodilatación. También en aquellos pacientes que van a presentar fiebre y dolor, pues se recomienda el uso de paracetamol de 500 miligramos cada 6 horas por vía oral, o de naproxeno con 200 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 5 a 7 días ambos. En el caso de que esta sea crónica, se receta la amoxicilina, igual de 90 miligramos sobre kilogramos día, pero esta va a durar de 3 a 4 semanas. En caso de que necesitamos un poco más, vamos a necesitar amoxicilina más inhibidores de la beta-lactamasa, como lo sería el ácido clavulánico. Y también en caso de la resistencia a la amoxicilina, podemos usar cefalosporinas de tercera generación, como lo son la cefuroxima o la cefixima. En caso de que nuestro paciente sea intolerante a alguna de las anteriores, pues también vamos a tener a las claritromicina o a la citromicina para ser utilizados. El drenaje quirúrgico no es muy recomendado solamente en caso de complicaciones. Las complicaciones más frecuentes de la sinusitis van a ser la erosión ósea o inflamación del hueso que va a rodear los senos paranasales, la formación de mucoceles, que como ya vimos en estomatología son formación de quistes, la infección también hacia la piel de la cara, la piel facial, y algunas complicaciones orbitarias como lo son la celulitis, los abscesos o alteraciones en la agudeza visual o incluso en la movilidad ocular. Muy bien. La siguiente, Naye, por favor. Bueno, pasando ahora un poco más hacia lo que es la laringotraqueobronquitis o CRUP. La siguiente, Naye, por favor. Esta es también conocida como CRUP debido a la tos que va a ser muy, muy característico en este tipo de pacientes, y se dice que es una inflamación aguda de la laringe, tráquea y bronquios. Va a tener como causa una amplia variedad de agentes virales y esta va a ser presentada generalmente en los niños, o mejor dicho, con mayor incidencia en niños. Es muy raro en los adultos. Va a predominar en los meses de otoño e invierno. La siguiente, Naye. En cuanto a su epidemiología, tenemos que afecta más a niños entre 6 meses y 3 años. Como ya les había mencionado, en los adultos va a ser muy poco común, va a predominar meses de invierno y se dice que tiene un predominio un poco más alto en los hombres, con una incidencia de 2 a 1. Una relación, se dice. Una relación de 2 a 1, perdón. Sí. La siguiente, Naye, por favor. Su etiología muy común va a ser la etiología viral. Entre ellas va a predominar la parainfluenza con un 78%, la influenza tipo A y tipo B, seguida de adenovirus.
Los bacterianos van a ser muy poco comunes, pero esto no los va a descartar. Entre ellos vamos a tener el Streptococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae. La siguiente, por favor. Aguas, no es Aeurus, es Aureus. Aureus. Ujú. Ok. Que quiere decir dorado, ¿no? Okay. Bueno, hablando un poco igual de su fisiopatología rápidamente como en el pasado, tenemos que el agente etiológico va a causar una inflamación de la mucosa, va a afectar la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos e incluso va a llegar a afectar el parénquima pulmonar, lo cual va a crear una obstrucción debido a la tumefacción y a los exudados de la mucosa. Va a provocar sobre la región subglótica la mayor afectación y dicha tumefacción y exudados. Estos exudados van a aumentar el trabajo respiratorio, lo cual nos va a dar el cuadro clínico y la presencia de la tos, que es muy característica y es conocida como tos perruna o tos laringia. Muy bien. La siguiente, Naye, por favor. En el cuadro clínico tenemos la triada, que es pues se puede decir que la que nos orienta o nos hace sospechar sobre este tipo de enfermedad, que va a ser disfonía, estridor laringio inspiratorio y la tos laringia o perruna, que ya les había comentado. Hay algunos síntomas subsecuentes que nos van a orientar más hacia el diagnóstico, como la insuficiencia respiratoria, una hipoxia. En casos de hipoxia grave ya veremos que va a ser necesario el oxígeno complementario. También vamos a tener hipercapnia, acidosis, por lo mismo de la hipoxia, también vamos a tener náuseas, vómito, taquicardia o una fiebre mayor a 39 grados. La siguiente, por favor, Nay. Su diagnóstico va a ser totalmente clínico, generalmente con la triada que ya les había mencionado, se puede dar un diagnóstico pues más que definitivo, pero también tenemos que comprobarlo por las pruebas de imagen. En las pruebas de imagen vamos a tener una radiografía de cuello, que puede ser anteroposterior y lateral, y vamos a notar una estenosis subglótica, como ahí lo podemos ver señalado por las dos flechas. Este signo va a ser conocido como un signo en punta de lápiz. Por favor, para el tratamiento de esta patología, tenemos la escala de Westley. La guía de práctica clínica se basa sobre esta para empezar o iniciar el tratamiento del CRUR. Se dice que los indicadores de gravedad van a ser el estridor respiratorio, el tiraje costal, la ventilación o entrada de aire, la cianosis y el nivel de conciencia de nuestro paciente. Ahí podemos ver que vamos a tener un club leve si la sumación de todos estos nos da menor a 3 puntos, uno moderado si tenemos una suma de 3 a 7, o grave si es mayor o igual a 7 puntos. Okay. La siguiente, por favor, Nayib. Bueno, hablando un poco del tratamiento en general, tenemos que va a ser la colocación de epinefrina de 1000 unidades o 4 mililitros o epinefrina racémica al 2.25% en nebulización. Racémica, perdón, al 2.25% en nebulización. La dexametasona o glucocorticoides al 0.6 miligramos sobre kilogramos en vía oral. Esta estaba leyendo que igual puede ser por otra vía, ya que nuestro paciente en algunos momentos va a tener una dificultad de vía oral. Entonces podemos buscar una alternativa como la vía intravenosa. Claro. De hecho, en el hospital es lo que se utiliza, ¿no? Un paciente encamado, está casi todo intravenoso. Dale. Y tenemos la intubación orotraqueal. Esta solamente se va a utilizar si nuestra saturación de oxígeno es menor al 70% y nuestro paciente está en acidosis. Muy bien. O datos de dificultad respiratoria severa, ¿no? Ya lo mencionaste hace rato. Sí, así es. Y también en caso de estos pacientes, pues vamos a necesitar la oxigenoterapia. Si se intuba, se le conecta a un ventilador con oxígeno.
Bueno, aquí por si quedó alguna duda en el tratamiento, les puse este algoritmo que me pareció muy bien resumido, en donde nos dice que si tenemos una CRUP con la escala de Wesley leve, vamos a tener que realizar una manipulación mínima, hay que mantener confortable a nuestro paciente y hay que darle dexametasona 0.6 miligramos sobre kilogramos vía oral. Si hay una buena respuesta, se egresa al paciente y se maneja en casa. Además de que se educa a los padres sobre los datos de alarma, que podría ser una complicación. En la cruz moderada tenemos que el estudiante con dificultad respiratoria y en reposo y sin agitación. En ella vamos a mantener una manipulación mínima confortable, la dexametasona igual, y se tiene que mantener el paciente en observación en urgencia de 2 a 4 horas. Si hay una mala respuesta, hay una falta de mejoría a la dexametasona y persiste la dificultad respiratoria, hay que hospitalizar y administrar epinefrina nebulizada en las dosis que ya les he mencionado. Y de ahí se observa de 2 a 4 horas. Si existe una buena respuesta a la epinefrina, se egresa a su casa y de igual manera se educa a los padres sobre los datos de alarma que podríamos tener. Si hay una mala respuesta, hay una dificultad respiratoria severa, recurrente, se valora por UCI y se le nebuliza epinefrina de 5 miligramos o la de epinefrina racémica que ya les había mencionado al 2.25%. Además de que en casos de cianosis ya se le empieza a administrar el oxígeno. Si hay una mala respuesta persistente, se debe de considerar un diagnóstico diferencial. Y en aquella que está clasificada como grave o que amenaza la vida, gracias Nayib, vamos a tener una manipulación mínima indispensable, un oxígeno desde el principio que ya le tenemos que empezar a dar porque son pacientes que generalmente ya tienen una oxigenación menor al 92%, la epinefrina, la dexametasona oral, y si hay un inminente paro respiratorio y una alta probabilidad de intubación. Se dice que si hay una buena respuesta, hay que disminuir los fármacos y egresar con educación de los padres sobre los datos de alarma. Si hay una mala respuesta, se realiza lo mismo que en la moderada. Se valora por UCI, se le receta epinefrina nebulizada y en algunos casos de una mala respuesta persistente se debe de considerar un diagnóstico diferencial. La siguiente, por favor, Naya. En cuanto a la prevención, se dice que la vacunación de influenza y difteria nos van a ayudar a controlar la gran mayoría de estos cuadros. Se preguntarán por qué difteria, pues anteriormente este tipo de enfermedad se relacionaba con la difteria, pero gracias a la inmunización o a las vacunas, esta se ha vuelto muy poco frecuente en la actualidad. Cierto. La siguiente, por favor, Naya. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte, compañeros. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, creo que fue muy completa la presentación, muchachos. Doctor, tiene el micrófono apagado. Ah, ya, ahora sí. Perdón, estaba yo queriendo hablar, sin oírme, digo. Entonces les decía que aquí hay que considerar en esta infección de vías respiratorias superiores casi siempre las complicaciones, ¿no? Ajá. Ustedes se dieron cuenta, tras más superior sea la infección, aparentemente es menor el riesgo, ¿no? Aparentemente. Y mientras más abajo sea la infección, pues es mayor el riesgo, ¿no? Tenemos que considerar de todas maneras que faringoamigdalitis de repetición, ya lo dijeron, nos puede dar fiebre reumática o glomerulonefritis, ¿sí? Por complejos antígeno anticuerpo importantes ahí a nivel renal que condiciona pues el estreptococo. Y la otitis media, yo creo que la mayor complicación de la otitis media, que puede ser la más severa, es la meningitis bacteriana, muchachos, porque pues la meningitis bacteriana, cuando le va bien al paciente, pues queda con secuelas serias de retraso mental incluso.
y cuando no, pues cuando es más serio, pues hasta la muerte, ¿no? La muerte en los pacientes. Entonces, sí hay que considerar esas complicaciones que es estas infecciones de vías aéreas superiores que aparentemente pueden tratarse rápidamente y que no tienen así de alguna manera cuadro clínico tan florido, ¿no? Entonces, la complicación es la que hay que cuidar mucho. Eso es lo que debe ser. Eh, no sé si tengan algún complemento que mencionar o tengan alguna pregunta que hacer, muchachos, en general. Yo tengo una, doctor. Échale. Eh, ¿Quién eres? Iván González. Iván, échale, Iván. Sí, comentaban en la rinofaringitis Uh-huh. que no se debe utilizar un tratamiento antibacteriano de forma profiláctica. Y bueno, he notado que muchos doctores utilizan los antibióticos para cualquier rinofaringitis. Y ahora que está COVID-19, también he notado que lo utilizan mucho con el argumento de evitar complicaciones futuras, pero o con infecciones bacterianas, pero no sé qué tan cierto sea eso, doctor. ¿Es Bueno, creo que te lo mencioné, ¿no? Iván, lo mencioné cuando hablaron de tu compañera y que les dije que les iba a hacer la acotación de lo que era antes la infección por coronavirus e influenza, que pues la verdad es que no le tomábamos en cuenta, ¿no? Decíamos, pues sí, una rinofaringitis puede ser dada por coronavirus. Era algo tan común que nosotros hablábamos de coronavirus en rinofaringitis que no nos causaba empacho. Ajá. Y obviamente no se daba tratamiento. ¿Recuerdas que cuando me posesioné en la diapositiva de tratamiento les dije, sin embargo, aún ahorita, con el hecho de que tenemos una pandemia tan severa, de todas maneras lo que se hace es darle un manejo sintomático al paciente. Y la verdad, Iván, es que damos antibiótico, pues para salud mental del médico, eso es algo real. Ajá. Y dos, eso sí, tal vez algo más fundamentado, es el hecho de que ahora sí, con esta variación de este virus, de este coronavirus, ahora sí, las sobreinfecciones bacterianas sí son muy frecuentes. Ajá. Yo te puedo decir, yo que trabajo en las unidades de terapia intensiva en donde vemos pacientes con coronavirus ahorita y más, porque los hospitales en donde estamos, ustedes saben, Hospital de la Villa es un hospital COVID, ajá, al 50% pues, pero es COVID. Ajá, yo trabajo también en el hospital del Iste, no sé si se les había dicho, en un hospital del Iste que también es un hospital COVID. Bueno, lo que te quiero decir para responder a tu pregunta es, nosotros cuando ingresamos a pacientes con COVID a la terapia intensiva, lo primero que les hacemos es el manejo de la protección de la vía respiratoria. Por supuesto, los intubamos, los conectamos al ventilador, les damos oxígeno al 100% o ahí le vamos titulando ya el oxígeno dependiendo de la necesidad. Los ponemos en posición prona. Ustedes saben que ahora es muy, muy socorrida esa posición prona precisamente por la mejoría que se da en cuanto a reclutamiento alveolar y todo esto. Pero no les iniciamos antibiótico. No les iniciamos antibiótico. Es más, no les iniciamos más que dexametasona, a veces paracetamol y omeprazol para protección de la mucosa gástrica por el estrés que les conlleva todo esto y nada más. Claro que nosotros sabemos que en un hospital o un paciente ya hospitalizado, el hecho de que la flora de cada hospital y el hecho de que el paciente por esta infección se va a inmunocomprometer, pues tenemos que agregarle. A los 3 días ya les agregamos, o antes, a veces a los 2 días, ya les agregamos antibiótico. Profiláctico, ni hablar. Iniciamos con eso. A los 5 días ya les hacemos, o antes, perdón, más bien antes, les hacemos cultivos y a los 5 días que los tenemos el resultado de cultivos, como le mencionaba tu compañera que nos dijo que en 24 horas tenía cultivos, qué bueno fuera que en los hospitales a los 2 ya tuviéramos el resultado de cultivos. No, a veces los tenemos hasta una semana después. Entonces, después de esa semana, nosotros
que ya iniciamos tratamiento profiláctico 2 días después en un paciente que llegó con estas características del virus del SARS-CoV-2, entonces les hacemos el tratamiento dirigido dependiendo ya del resultado del cultivo, ¿no? Hay veces que los cultivos salen negativos, eso también es cierto. Todo lo único que hacemos cuando sale el cultivo negativo es terminar el esquema de tratamiento inicial profiláctico que les damos y ya, les suspendemos antibiótico, eso es un hecho. Pero hay un patrón desafortunado en estos pacientes con infección por SARS-CoV-2 que están internados en la terapia intensiva a veces más de 20 días, 25 hasta 30 días, muchachos, están internados esos pacientes. Obviamente, ante tanto tiempo de internamiento, a veces les hacemos hasta 2 o 3 veces cultivos y en algunos pues sí nos salen ya las sobreinfecciones, ¿no? Y no en todos pues, pero sí en algunos nos salen las sobreinfecciones. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta. La verdad es que no se debe dar antibióticos. Las dos vertientes que te dije es salud mental del médico. La verdad es decir, yo te mando antibióticos porque me siento más cómodo de que te mande antibióticos y 2, pues la verdad también es cierta, para no perder la consulta privada, muchos médicos mandan antibióticos porque el paciente va buscando un tratamiento. Y si tú le dices, tiene una rinofaringitis, váyase a su casa, tome mucha agua, reposo, la verdad, dicen, no, ese médico no sirve, ese médico no es bueno, ese médico no me dio tratamiento, no me dio medicina, ¿sí? Lo que quieren es antibióticos, a veces, o las más de las veces. Entonces, te repito, esa es la situación real, ¿no? No quisiera que se tenga que dar de inicio, ¿no? La verdad es que no se tiene que dar. Hay que esperar en este tipo de padecimientos que son nada más tratamiento sintomático y ya cuando queremos de alguna manera dar profilaxis antimicrobiana, pero eso es ante sospecha de inmunosupresión o que el paciente pues, esté con un factor de riesgo, no sé, laboral o familiar, etcétera, o bien que esté internado, ¿no? Sí, Iván, no sé si respondí a tu pregunta con esto. Sí, doctor, muchas gracias. No, Sí, ya quedó más claro. Gracias. Para servirte. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, que tengan por ahí en el tintero? Nada, ¿todo bien? Creo que sí, doctor, todo bien. Bueno, ok, ¿tenemos algún otro tema? Bueno, ya nos quedan 15 minutos para la 1. No sé si hay otro tema, yo creo que lo dejaríamos pendiente. Pero no sé si hay otro tema para hoy. Sí, doctor, de hecho nos toca a nosotros. Sí, pues sí. Pues podemos aprovechar estos 15 minutos si quieren, o no sé, si tengan más tiempo. Yo estoy en casa descansando por mi incapacidad que tengo, entonces ustedes me dicen si terminamos. Pues o algunos de ustedes tengan otras actividades después de la 1. No sé si alguien tenga Si no, pues aprovechamos esos 15 minutos. ¿Qué te parece? Tenemos cerca de 60 diapositivas. 60. Sí, pero no creo que nos dé tiempo. Ajá. Sí, usted díganos, doctor. Bueno, puede ser esto, que nos conectemos en la siguiente semana, 1 hora antes, y vemos el tema. ¿Qué tema es? ¿Bronconeumonías? Son bronquitis y tuberculosis. Bronquitis crónica y tuberculosis. Ajá. Bronquitis aguda y crónica y tuberculosis, ¿no? Sí, creo que la más rápida sería bronquitis, pero no sé cómo estén los pues horarios. Faltan 10 minutos para la 1, no sé si quieran que veamos bronquitis. Y ya que si no podemos ver ahorita bronquitis y ya la siguiente semana nos conectamos antes para terminar su tema. Me gustaría a mí eso, que viéramos bronquitis al menos ahorita. Bueno, ok. Entonces, denos un segundito y la presentamos. Vale. Que sea un segundito, ¿eh?
Tal vez 20. Sí, Aunque sí, no sí. sean minutos, porque se nos acaba el tiempo. Sí, ya le estamos colocando. Adelante, adelante. Ok, entonces, bueno, ya les habíamos adelantado el tema. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la definición de bronquitis? Es muy sencilla, es la inflamación de la tráquea, bronquios y bronquiolos. Tenemos de dos, la aguda y la crónica. La aguda generalmente está más relacionada con procesos virales, es una patología autolimitada, y la crónica es realmente una patología respiratoria de base, que ya tenga el paciente, o puede ser por una aspiración de cuerpo extraño, serían como las causas más comunes. Nótese en el esquema de la derecha, cómo es que tenemos un bronquio normal, que está permeable, que tiene una luz interna adecuada, y cómo en el bronquio de abajo está inflamado y esa luz se ha perdido completamente. Nótese también en la de abajo cómo es que tenemos esta inflamación, este es más como un corte transversal al bronquio, y podemos ver cómo está afectada la luz y el paso de aire a través de esta zona del árbol traqueobronquial. Siguiente, por favor. Entonces, en las características generales es que dentro del árbol bronquial, esta se presenta en las partes más altas, es decir, en los bronquios, generalmente, pero como lo vimos anteriormente, puede expandirse a otras zonas. Es más común en jóvenes y adultos, puede tener múltiples etiologías y también puede llegar a complicaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las etiologías? Bueno, esto va a depender del cuadro que tengamos. Tenemos básicamente, o a grosso modo, 3 tipos de cuadros. Uno agudo, uno crónico y uno de una etiología bacteriana persistente. En el agudo, el 90% de los casos va a ser por virus, siendo así el adenovirus, el virus de la influenza, parainfluenza, rinovirus y Coxsackie, las causas más comunes. En ese 10% que nos queda, que es el de bacterias, vamos a tener causas como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, como las más comunes, según la literatura. Y en la bacteriana persistente, vamos a tener las causas de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, que como se darán cuenta, también son patógenos que hemos visto en la exposición anterior. Entonces, puede estar un poquito relacionado. Estas bacterianas persistentes, evidentemente van a ser de vías respiratorias bajas. En la crónica, va a estar relacionada principalmente con causas como lo son asma, fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, pacientes que tengan inmunosupresión, que como lo mencionaba hace un momento el doctor, es un factor de riesgo para este tipo de infecciones, y pacientes que han tenido traqueostomías previas. Y aquí vamos a tener como agentes infecciosos al Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis nuevamente. Okay. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, entonces en el cuadro clínico, estos pacientes van a tener signos comunes a otras infecciones respiratorias, como son la fiebre, la osteomialgia, la rinorrea, una tos productiva de 3 semanas, pueden tener también un dolor retroesternal por la posición anatómica en el que la infección está, tienen más secreciones de lo normal, suelen también presentar una fatiga nocturna. Cuando escuchamos los focos pulmonares, nos encontramos con sibilancias y también con estertores crepitantes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener la bronquitis aguda no complicada y la bronquitis aguda complicada. En la no complicada, nótese que la tos es menor o igual a 3 semanas, mientras que en la complicada supera las 3 semanas. En la no complicada, tenemos a un paciente que es inmunocompetente. En la complicada, puede ser un paciente inmunocomprometido por cualquier causa de inmunocompromiso que puedan encontrar. En la no complicada, nos vamos a encontrar con un paciente afebril, mientras que en la complicada sí hay fiebre. En la no complicada no hay comorbilidades y en la complicada hay comorbilidades que son principalmente diabetes, cardiopatías, etc. En la no complicada finalmente nos encontramos un adulto joven y en la complicada
podemos ya encontrarnos a pacientes ancianos de la tercera edad, etc. Siguiente, por favor. Ok, entonces las bronquitis nos pueden llegar a complicar con una neumonía y también podemos llegar a tener taquicardias de arriba de 100 latidos por minuto, taquipnea de arriba de 24 respiraciones por minuto y fiebres de 38 o más grados centígrados. Siguiente, por favor. Ok, la procalcitonina es importante. ¿Por qué es importante? Porque los niveles de procalcitonina encontramos que son importantes para saber si dar o no un tratamiento antibiótico. Cuando los niveles son menores o iguales a 0.1 microgramo por litro, esto nos va a indicar que no tenemos una infección bacteriana y se desaconseja totalmente el tratamiento antibiótico. Pero nótese que conforme los niveles de calcitonina van aumentando de 0.1 a 0.25, esto cambia de desaconsejable totalmente a poco probable y desaconsejable, mientras que de 0.25 a 0.5 nos indican ya una posible infección bacteriana y se aconseja el tratamiento antibiótico. Y niveles iguales o mayores a 0.5 microgramos por litro indican totalmente el tratamiento con antibióticos. Siguiente, por favor. Ok, entonces el tratamiento ya se los adelanté un poquito. Tenemos principalmente este grupo de fármacos que son los AINES. Podemos utilizar ibuprofeno, paracetamol. También podemos utilizar algunos antivirales, porque como recordarán, el 90% de las bronquitis agudas son de origen viral. Entonces podemos utilizar rimantidina o celtamivir. Nuevamente, los antibióticos están desaconsejados a expensas de los niveles de calcitonina o de complicaciones, etcétera. Y también podemos utilizar salbutamol porque recuerden que estamos hablando de bronquios, entonces esto nos puede venir bien para hacer permeable nuevamente esa vía aérea. Siguiente, por favor. ¿Cómo se puede prevenir? Se puede prevenir al igual que las infecciones que nos han hablado los compañeros del equipo anterior, con el lavado de manos, con el uso de mascarilla, que hemos visto que en esta pandemia que no solamente evita el infectar a otras personas, sino que también puede evitar el infectar, el que una persona se infecte con el virus o con cualquier virus. También la vacunación y evidentemente estos pacientes van a ver beneficiados de la suspensión de hábitos nocivos como el uso de cigarrillo, tabaco, etc. Siguiente, por favor. Ok, entonces si tenemos a un paciente con tos, con o sin expectoración, hay que descartar neumonías, resfriado común, asma aguda y una exacerbación de EPOC. Si la evolución es menor o igual a 3 semanas, si no es menor o igual a 3 semanas, podríamos decir que es una bronquitis aguda complicada, como lo habíamos visto. La no complicada siempre es mayor a 3 semanas. Si la evolución es menor o igual a 3 semanas, entonces hay que ver si el paciente tiene taquicardia, taquipnea, fiebre, algún dato clínico de consolidación pulmonar. Si este paciente no los tiene, entonces podemos decir que es una bronquitis aguda no complicada y podemos iniciar un tratamiento. Si el paciente tiene esos datos de taquicardia, taquipnea, etcétera, entonces hay que solicitar una radiografía de tórax. Si esta radiografía es normal, entonces podemos llevar a cabo el tratamiento general, que era el tratamiento sintomático de los beta-2 agonistas, antitusígenos y recomendaciones de dejar de fumar, buena hidratación, lavado de manos, etcétera. Pero si esta radiografía no es normal, entonces vamos a buscar un tratamiento específico para lo que nos encontremos, para lo que estemos frente. Siguiente, por favor. Ok. Muy bien, continuamos con la bronquitis crónica. La siguiente, por favor. La bronquitis crónica es una inflamación del epitelio bronquial que va a ser caracterizada por una tos productiva con gran producción crónica de esputo durante 3 meses o más o durante al menos 2 años consecutivos. La siguiente, por favor. Esa buena definición que mencionas es importante que la consideremos. Para nosotros decir que es crónica, ¿no? Tiene que reunir estas características que dices aquí, ¿sí? Durante 3 meses o más, al menos durante 2 años sucesivos. Con eso
nosotros decimos que es crónica. Si no, tendríamos que decir que es aguda, lo que nos mencionaba tu compañero. En efecto. Vale. La siguiente, por favor. Muy bien, esta bronquitis crónica puede afectar generalmente a todas las edades. Sin embargo, varios textos mencionan que afecta principalmente a personas mayores de 45 años de edad. Afecta más a hombres que a mujeres, al menos de que igual las mujeres tengan cierta predisposición hacia el humo del cigarro. Entonces, la cantidad también les puede afectar de la misma manera. Los factores asociados para que nos den una bronquitis crónica, y el más importante va a ser el humo del cigarro. El humo de cigarro persistente. También otros factores como la contaminación atmosférica, sobre todo en la zona urbana, donde inhalamos dióxido de sulfuroso, ciertos polvos, emanaciones industriales como humos, gases y vapores, de unos factores alérgicos. En México, de acuerdo a la bibliografía, decía que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hospitalizan anualmente 35,000 derechohabientes con bronquitis crónica. Sí, en cuanto mencionabas que hombres o sobre las mujeres, yo creo que ahorita ya es parejo, ¿no? Antiguamente en hombres tenía que ver, por ejemplo, por el tabaquismo. Antiguamente el hombre era el que fumaba más, la mujer no tanto, y ahora ya hasta nos ganan en fumar las mujeres, ¿no? Sí, ya es más parejo Exactamente. Vale. Y después, la siguiente, por favor. Después tenemos otra etiología que van a ser bacterianas o virales. Sin embargo, aunque no sea lo que inicia la bronquitis crónica, son importantes estos microorganismos porque van a ser los que van a mantener esta bronquitis crónica, de los cuales el 50 al 70% van a ser de origen bacteriano, van a ser bacterias aerobias gram positivas y gram negativas los que van a producir la mitad de estos casos. Los virus respiratorios van a ser el tercio de los casos y también vamos a tener bacterias atípicas. Las bacterias aerobias tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa, que esta le va a generar a los pacientes con exacerbaciones más graves y otros bacilos gram negativos. Dentro de las bacterias atípicas tenemos la Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, y dentro de los virus tenemos los rinovirus, virus interrespiratorio, el coronavirus y virus de la influenza A. Como les mencioné, a pesar de que estos no van a iniciar la bronquitis crónica, pero sí son muy importantes para que puedan mantenerla. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, básicamente lo que hace el humo de cigarro, pues entra a nuestro organismo, daña directamente a nuestro epitelio bronquial y va a generar ciertas reacciones. Morfológicamente se reconocen las variedades catarral y mucopurulenta de la bronquitis crónica. En la bronquitis catarral se presenta infiltración celular inflamatoria, exceso de mucos en la vía respiratoria y la correspondiente hipertrofia e hiperplasia del aparato mucosecretor localizadas en las mucosas de las grandes vías respiratorias cartilaginosas. Por ende, lo que va a hacer es secretar más moco o hipersecreción de moco. También va a haber alteraciones ultraestructuralmente en los cilios, donde vamos a ver anomalías en estos cilios, tales como cilios tumefactos, cilios gigantes, cilios intracitoplasmáticos, alteraciones diversas del esqueleto microtubular y un desorden de los corpúsculos basales de los cilios. También va a haber las inflamaciones recidivantes o persistentes, también van a conducir a una bronquitis hipertrófica con engrosamiento pseudopoliposo de la mucosa. También va a aparecer focos de metaplasia epidermoidea, infiltración parietal, linfoplasmocitaria y eosinofílica. A la siguiente, por favor. Bueno, luego, muy bien. Luego, todo este proceso fisiopatológico lo que va a generar va a ser un estrechamiento de las vías respiratorias, aunado a la pérdida de la elasticidad del pulmón, nos va a generar un aumento en la resistencia y disminución de las velocidades máximas del flujo respiratorio, lo que a su vez o consecuentemente nos va a generar un colapso dinámico de las vías respiratorias pequeñas intratorácicas durante la expiración forzada. Estas alteraciones mecánicas de las vías respiratorias van a alterar su funcionamiento, evidentemente, lo que nos van a generar una distribución inadecuada tanto del aire inspirado y del flujo sanguíneo, también alterando el intercambio gaseoso en la sangre arterial. Y otro dato muy importante, cuando los pacientes presentan una disnea importante y una disminución de la capacidad para los esfuerzos físicos, nos dice que la obstrucción en este
árbol bronquial va a ser moderada, a grave. La siguiente, por favor. Espérame tantito, regresa. En esta parte del cuadro que mencionas, el que está con azul, el aumento de la resistencia y disminución de las velocidades máximas de flujo expiratorio es muy importante, fíjense, porque esto es lo que nos da precisamente la retención de CO2, ajá, en los pacientes. El paciente tiene una hipercapnia, ajá, estos pacientes crónicos tienen hipercapnia, es decir, tienen retención de CO2. Y bueno, no sé si han visto esos pacientes, no creo que traigan fotos, ¿verdad? O imágenes de los pacientes con bronquitis crónica. Es un paciente que se ve abotagado, se ve así como azulado, como o ceniza su cara. Esos pacientes así se ven, muchachos, precisamente por eso. Es decir, ese aumento de la resistencia con disminución de las velocidades máximas de flujo expiratorio, ¿sí? Es decir, el paciente no puede, lo que mete de volumen corriente no es todo lo que saca. Entonces, va teniendo una retención paulatina de CO2. Eso es importante que lo consideren, de acuerdo a lo que dices pues aquí. Vale. La siguiente, por favor. Muy bien. Va a haber tres pilares fundamentales en la bronquitis crónica, que van a ser la tos, esta tos persistente, la producción de esputo y la dificultad respiratoria o la disnea. Esta tos persistente, esta expectoración va a ser de forma periódica durante el día, generalmente aparece más en la mañana, y el moco de la expectoración es tipo pegajoso grisáceo o verde amarillento, y durante las exacerbaciones se torna purulento. También va a haber obstrucción nasal, halitosis, y las manifestaciones pueden ser variadas. Cuando un paciente con bronquitis aunada a una enfisema, hay un peor comportamiento clínico. Lo que decía usted también, que va a haber cierta cianosis. Bueno, esta cianosis se toma de acuerdo al volumen expiratorio forzado en un segundo, de acuerdo a una espirometría, y va a haber disnea, también somnolencia y también letargia. No encontré como tal fotos reales, pero pues imágenes. No importa, pero con que sepan eso es importante. Vale. La siguiente, por favor. Y en la exploración física, evidentemente, vamos a encontrar movimientos tanto respiratorios, inspiratorios como expiratorios disminuidos. El ruido respiratorio igual va a estar disminuido, va a haber roncus y estertores gruesos. La siguiente, por favor. Esta es una clasificación en la cual, del estadio del paciente con esta patología, de acuerdo a la espirometría, y se toma en cuenta el volumen expiratorio forzado en un segundo, donde los clasifica en leve, moderado y grave. Dentro de la leve, el paciente va a estar asintomático o va a tener una tos matutina o una disnea, pero a grandes esfuerzos. Cuando ya es un paciente moderado, va a haber tos habitual con o sin expectoración, va a haber disnea ya a medianos esfuerzos y discretas anomalías en la exploración física. Cuando ya es una paciente con bronquitis crónica grave, la tos con expectoración va a ser habitual, va a haber disnea a pequeños esfuerzos y notables anomalías en la exploración física o general, como edema, cianosis y policitemia. La siguiente, por favor. El diagnóstico va a ser clínico, evidentemente, donde también vamos a detectar respiraciones cortas, aumento en el aspecto purulento del esputo, así como un aumento en la producción del mismo, y esto nos va a dar como una pauta de que el paciente pues tiene bronquitis crónica. Igual se puede hacer un cultivo de esputo, pero no es como lo más regular. La radiografía de tórax se toma en cuenta cuando se sospecha de ciertas complicaciones de esta enfermedad. También se toman gases arteriales para ver si requiere oxígeno o asistencia ventilatoria a este paciente. Y la espirometría se utiliza para valorar el riesgo del paciente. También se pone una oximetría de pulso para valorar su saturación de oxígeno. La siguiente, por favor. Y ahora, si el factor predisponente a esta bronquitis crónica va a ser el tabaquismo o el humo del tabaco, el número 1 va a ser que el paciente deje de fumar. También evitar esos irritantes respiratorios que les mencioné en un principio. Y como tal, no existe una cura para esta bronquitis crónica, sino que simplemente se controlan estos síntomas y se evitan las complicaciones. También se puede dar broncodilatadores como el bromuro de ipatropio, el fenoterol, el clenbuterol y salbutamol,
de los cuales van a actuar evitando y controlando el broncoespasmo. También se da los corticosteroides inhalados, que lo que van a hacer es, por su efecto antiinflamatorio, disminuir esta inflamación, pero cuando ya es un paciente un poquito más grave, pues ya se da de forma sistémica. Beclometasona son los que se dan más o menos. Uh-huh. Y los mucolíticos lo que van a hacer van a activar el movimiento de los cilios y de esta manera se mejora, digamos, la limpieza bronquial y ayuda a que el moco sea menos espeso y de esta forma se facilita la expulsión. También se administra oxígeno complementario mediante puntas nasales o mascarilla y la intubación endotraqueal se utiliza únicamente cuando existe una hipoxemia grave con un pH sérico menor a 7.3. Y aquí también se tiene que valorar mucho el estadio del paciente, sí, el estadio del paciente, porque se puede dar terapia de oxígeno de forma ambulatoria. Y ya una vez estando en casa y ya controlando, digamos, estos síntomas, se tiene que tener una terapia respiratoria, una fisioterapia pulmonar, con ejercicios Claro. tanto físicos como respiratorios en el paciente. Y desafortunadamente muchos pacientes ya quedan con dependencia de oxígeno, ¿no? No sé si han visto muchos viejitos y eso que ya traen su tanque de oxígeno con sus puntas nasales. Entonces ya quedan con esa dependencia. Uh-huh. Sí, la siguiente, por favor. Se puede utilizar antibiótico terapia, pero ya solo en cuestiones especiales cuando ya sea una bronquitis crónica bastante importante. Pero pues como lo estábamos mencionando anteriormente con los otros temas, por la resistencia de estos antibióticos, ¿no? Hay un riesgo alto, ¿no? De que haga resistencia. En efecto, y de los que se utilizan van a ser los macrólidos, como la eritromicina, la claritromicina, acitromicina, o las fluoroquinolonas, como la gatifloxacina, levofloxacino, moxifloxacino y esparfloxacino, que tienen una eficacia en un 90%. Pero lo principal, como les dije, en esta bronquitis crónica no existe una cura, sino que solamente se controlan estos síntomas y se evita la complicación. Y el factor principal, pues dejar de fumar. Y la siguiente, por favor. Bueno, pues ya hasta ahí le dejamos, ¿no, muchachos? Ya se lo vemos en la siguiente. ¿Sale? Sí, doctor. Está bien. Bueno, pues ya se dieron cuenta entonces en cuanto a estos padecimientos de bronquitis, pues el más frecuente es la crónica, muchachos. El más frecuente, sintomático, no hay que dar tratamiento y hay que evitar los factores de riesgo. Pero, a ver, díganle a un paciente que deje de fumar, eso es muy difícil, ¿no? Requiere de terapias, me refiero a pláticas con esos pacientes, incluso pues pláticas de convencimiento, pero a veces el médico no tenemos el tiempo suficiente para hacer una sesión con ese tipo de pacientes, ya tendríamos que canalizarlos hacia otro lado, ¿no? Tal vez con, no sé, un psicólogo, de esos, dependiendo pues de la situación. No lo hacemos, eso es un hecho, no lo hacemos. Porque le decimos, deje de fumar. Sí, doctor. Pues te dice que sí, pero pues le vale, ¿no? En la mayoría de los casos. Es que aparentemente es difícil dejar de fumar. Aparentemente, ¿no? La verdad es que cuando se quiere dejar de fumar, se deja de fumar y ya, ¿no? La dependencia del cigarro es psicológica, no física. Entonces, así es, muchachos. Bueno, no sé si tengan preguntas al respecto. Si no, hasta aquí le dejamos. Y nos vemos en la siguiente. Yo creo que nos conectamos antes para complementar esto de tuberculosis, porque creo que vienen neumonías, ¿no? Ya. Y algunos otros temas, no sé qué tengamos por ahí pendiente. Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Bueno, órale pues, muchachos. Entonces damos por terminar.